Buenos días. Para los alumnos de tecnología vamos a hacer una clase sobre el movimiento de la madera. La madera siempre está, digamos, viva, es decir, es un material que por su estructura va a seguir respirando después de cortada y después de aplicada en el mueble, aun cuando te esté lustrado o laqueado, lo cual reduce el movimiento pero no lo elimina. Con la humedad la madera se expande y con el clima seco se contrae, no en todos los sentidos iguales. Entonces es muy importante identificar cuáles son esos movimientos. En esta clase yo les he subido dos PDF. El primero de ellos habla sobre el movimiento de la madera. Entonces voy a ir explicando de acuerdo a las descripciones que están en esos PDF, porque como están en inglés, tomen en cuenta estas explicaciones mientras los van viendo, aunque los dibujos que tienen son excelentes y dan una muy buena descripción. En la primera página nos muestra cómo son los movimientos de la madera, mayores o menores de acuerdo al corte de la madera en el árbol, lo cual les va a permitir seleccionar maderas de acuerdo al uso que le vaya a dar, seleccionar la mejor tabla posible. En general, acá podemos ver en un tronco, el tronco tiene los anillos anuales, ¿no es cierto? El corte generalmente se hace todo transversal. En árboles más grandes se trata de obtener mejor calidad haciendo los cortes radiales. Este es un corte radial. ¿Qué quiere decir? Que corta horizontal, que va perpendicular, ¿no es cierto?, al centro del árbol. Esto es radial, esto es radial. Si la madera se corta todo así, los mejores tablones serían los dos que están en el centro, uno acá, o puede llegar a dos, donde esté más perpendicular la veta respecto a la cara de la tabla. En cambio, cuando la madera está sacada acá o acá, ya vemos que acá podemos ver los arcos de crecimiento. Eso implica que estas maderas o esta madera van a tener mucho más movimiento que esta. Si yo necesito hacer el bastidor para una puerta, voy a usar madera radial siempre que pueda. Si necesito hacer el tablero para una mesa, voy a usar madera radial. Y si no es posible conseguir todo radial y se consiguen tangenciales, las maderas no tienen que ser muy anchas y tienen que ir compensando la curvatura, unas hacia un lado, otras hacia otro lado, para que compense el movimiento y no se ondule todo el tablero. Entonces, esto les permite visualizar en un tronco, pero ustedes cuando vean en el aserradero no van a tener el tronco, sino que tienen que ver la cabeza de la madera. Ahí les va a dar una clara idea de cómo ha crecido. Acá les puedo mostrar, esta es una tabla, ¿no es cierto?, donde he marcado la cabeza de la madera. Esta no es una buena tabla si usted la quiere usar para el tablero de una mesa. Es decir, es una tabla de paraíso, ¿no es cierto?, donde casi tenemos el corazón del árbol, lo cual se ha desechado. Siempre conviene desechar la última tabla, la que tiene el corazón, porque ahí tiene fallas y etc. Entonces, acá vemos que esta es una tabla tangencial. Es una tabla que con el tiempo va a curvarse hacia adentro acá, ¿no es cierto? Y va a cambiar la curvatura de acuerdo a que haya esté más seco, más húmedo, etc. Las tablas, cuando están bien secas y se usan y se lustran y se terminan, se reduce el movimiento, pero no se termina el movimiento, lo cual significa que en la estructura del mueble, en el armado del mueble, de los cajones, de lo que sea, de los tableros laterales, siempre
La carpintería clásica nos dice que tenemos que atender a esos movimientos, es decir, tener previsto de que por más que no puede ser toda una estructura súper fija, porque así se va a rajar, se va a quebrar, se van a abrir los tableros, etc. Hoy día, como se usa mucho placa de MDF enchapado, esos movimientos se reducen, entonces uno tiende a no considerarlo, pero si usted va a hacer un mueble o una caja o algo que sea bastante clásico, todo en madera maciza, sí tiene que contemplar esos movimientos. En la página 2 de ese PDF estamos mostrando un arcón. En ese arcón muestra bien claramente cómo mueve la madera. Todos los laterales están con la veta a lo largo, en el mismo sentido, y se han usado colas de Milano para evitar la curvatura de esos tableros entre sí. Pero de todas maneras, esos tableros van a ser estables en el sentido longitudinal, es decir, una tabla en este sentido mueve muchísimo menos que en este sentido. En este sentido tiende a alargarse, a cortarse. En el caso de que una madera de más o menos 30 centímetros de ancho, con diferencias de humedad, puede alargarse, a cortarse unos 3 a 5 milímetros, es decir, un buen movimiento, ¿no es cierto? Y mientras más ancho es, como la tapa de una mesa, va a tener más movimiento. En ese arcón, que tiene como 40 a 45 centímetros de alto, hay una cantidad de movimiento en ese sentido, pero como está libre, es decir, está moviéndose, no va a haber problema. Con la tapa, ¿qué pasa? Con la tapa tiene que tratar de utilizar la mejor madera, toda de corte radial, o si no, se colocan unos travesaños abajo o incrustados, etc. Pero esos travesaños tienen que estar sueltos, es decir, no sueltos, sino fijados con tornillos o fijados con tarugo, pero se fijan en el sector central y en los bordes se hacen digamos, si yo tengo que poner un tarugo acá, esto se hace ovalado para que permita que se mueva la madera. Lo mismo si yo pongo un tornillo acá, el agujero va ligeramente agrandado para permitir el movimiento. En el centro el tornillo va fijo y se encola un área de más o menos un cuarto o un tercio del ancho total. Se deja fijo acá, se deja mover la madera acá. Eso se usa en muchos tipos de tableros. El fondo de los cajones y el fondo de los muebles van a ver que casi siempre es flotante. ¿Qué quiere decir? Que se arma el tablero y se mete en una ranura dejándole una luz de 2 o 3 milímetros o más, depende de los anchos, que permita que cuando toma humedad crezca y no haga fuerza sobre los laterales. Lo mismo pasa con las puertas, los tableros. Este sistema, que tanto se utiliza para puertas como para laterales de muebles, como para bibliotecas o lo que sea, se usa muchísimo porque es muy estable. Estas maderas trabajan longitudinalmente y el tablero va incrustado dentro de una ranura con una luz interior que le permita moverse. Entonces este tablero nunca va encolado, este siempre va a estar flotante. Esta es una estructura muy antigua, que lo van a ver utilizado en muchísimos muebles, pero que da muy buen resultado. Hay que tener cuidado de eso, de que no quede pegado cuando lo armamos, porque va a terminar rajándose, e incluso el tipo de acabado que se le da. Un ejemplo es que esto se usa mucho en puertas exteriores. Cuando salieron las lacas melacrílicas, tipo Petrilac, todo el mundo le daba una laca, pero esa laca es tan dura que cuando mueve el tablero, la laca se colaba por los laterales del tablero y lo dejaba fijo, lo cual significaba que después, cuando la puerta se ensancha, los tableros se partían. Entonces hay que usar
tipos de acabado que sean más elásticos y permitan darle el movimiento, ¿no es cierto? Eso ahora ya no se usan melacrílicos, se usan otros tipos de lacas con más de base acuosa, ya que son más elásticas y permiten un mayor movimiento. En los casos de tableros muy anchos, digamos de más o menos 30 centímetros o más, ¿no es cierto? En el caso de tableros que se fijen a una pata o a un bastidor, para el caso de un cabezal de cama, como verán en la página 3 del PDF, también se hace una caja y espiga, y la caja y la espiga se fija al centro. Se encola y se entaruga al centro, y dentro de la caja se deja que se mueva, lo cual quiere decir que tiene que tener una pequeña luz arriba o abajo y abajo para que se mueva la espiga dentro de la caja. Eso pasa también en las uniones en los faldones de mesa, cuando son muy grandes. También hay que tener cuidado de no encolarlo todo, sino la mitad, y dejar un cierto movimiento dentro de la caja. Los tableros de mesa, cuando son macizos, una forma muy tradicional, que no tengo una muestra pero lo pueden ver acá en el PDF, es el tablero se arma con varias maderas encoladas y se hace un cabezal en cada punta con la madera transversal, lo cual impide la torsión. Pero ese cabezal también tiene que ser flotante, no flotante sino en el sentido que va encastrado, pero no va todo pegado. Es el mismo caso que les decía recién, que se hace igual que para un respaldo de cama. Se fija al medio y se va dejando las otras espigas que se puedan mover. O si se hace una lengüeta continua también. Hay muchas formas de hacer ese cabezal, que ya se los voy a mostrar en una próxima clase. Hay muchas formas del cabezal ese de la madera. En el mueble, en la página 4, habla de los muebles, en la página 5 hablamos de las cajoneras. Las cajoneras son muy complejas, tienen muchos detalles porque la rejilla donde van apoyados los cajones, estamos hablando de una cajonera clásica, no con guías mecánicas para sacar los cajones, sino las tapas. En las cajoneras, el lateral, si es macizo, no en el caso de MDF enchapado, sino cuando es macizo, también se va a mover a lo ancho en este sentido. Entonces, la estructura del cajón tiene que estar tomada al frente y atrás, pero que permita que esas maderas se muevan. Es decir, que las guías longitudinales del cajón tienen que estar flotando dentro de las espigas para que el ancho del lateral se pueda mover. En los muebles muy clásicos, el frente y la parte de atrás van tomadas con cola de Milano para retener el movimiento lateral de una cajonera, por ejemplo, de una cajonera para ropa, que es ancha. Ahí hay que tener en cuenta todos estos detalles, porque estos detalles hacen a un buen mueble y hacen que no se rajen, no se muevan. Por eso, pues, muebles que duran 200 años y están en buen estado, porque han sido previstos para moverse.